La ética, un concepto complejo, de enorme actualidad, que se echa de menos constantemente y en todos los contextos, tanto a nivel social como individual, va a ser protagonista en los próximos minutos en Sin Distancias. Nos ocupamos hoy de la ética aplicada al ejercicio profesional de la psicología y a la relación entre ambas disciplinas. Comentaremos el grado de conocimiento y de compromiso de los psicólogos con las cuestiones éticas, hablaremos también de cómo han surgido los códigos deontológicos y de cuáles son sus planteamientos y enfoques más actuales. Un tema muy relevante que merece mucha más atención de la que suele prestarse y que nos propone José Francisco Morales, catedrático de Psicología Social de la UNED. El profesor Morales es autor de numerosos libros y textos especializados en psicología social, es experto en el estudio e investigación de temas como las relaciones intergrupales, el prejuicio, el liderazgo. Además, es fundador y director de la revista de Psicología Social y, por suerte, es también habitual colaborador de estos programas de psicología de la UNED. En esta ocasión viene acompañado de otro gran psicólogo español que él mismo nos presenta de inmediato. Buenos días a todos. Hoy nuestro invitado es José María Prieto Zamora, que es catedrático de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Uno de los psicólogos españoles más importantes, es experto en psicología del trabajo. Merece destacarse su trayectoria investigadora en ese terreno, que ha ejercido un profundo impacto en el desarrollo de esta área tanto en el ámbito nacional como en el internacional. El profesor Prieto ha sido profesor visitante en varias universidades extranjeras en Europa, Japón y China. Igualmente es digna de mención su trayectoria profesional, vinculada al Colegio de Psicólogos en sus inicios, y todavía en la actualidad sigue apareciendo frecuentemente en alguna de sus actividades. Es delegado del Colegio de Psicólogos en 2 comités internacionales. Uno de ellos es la Asamblea General de la International Union of Psychological Science, y el otro es el Committee of Scientific Affairs de la European Federation of Psychologists Association. En esta misma línea hay que señalar que el profesor Prieto ha sido el organizador del único Congreso Mundial de Psicología que se celebró en España, concretamente el de Psicología Aplicada en Madrid en julio de 1994. Como dato de interés, es un gran orientalista y ha cedido su colección de arte oriental chino y japonés a la Universidad Complutense, donde está en exposición permanente. Por todo ello, es una gran oportunidad el poder tenerlo hoy aquí para dialogar con él sobre una cuestión compleja que cada día que pasa adquiere mayor relevancia, y es la relación entre psicología y ética. Doctor Prieto, buenos días y muchas gracias por su presencia en la radio de la UNED. Gracias, profesor Morales. Un placer estar una vez más aquí en la UNED con este tipo de actividad. Bueno, recientemente usted ha hecho unas publicaciones importantes de amplia difusión tanto en España como en el ámbito internacional, en el que se preocupa por las relaciones entre ética y psicología. Hay una primera pregunta obligada, es ¿hasta qué punto la psicología se preocupa por la ética? Y la pregunta no se refiere solo al presente, por lo menos en este momento de la entrevista, sino también al pasado. Se interesaría saber si la psicología, ya desde sus inicios, tenía presente la cuestión ética. Bien, en este aspecto la psicología, desde hace más de un siglo, ha generado sus códigos deontológicos y esos códigos deontológicos han sido revisados periódicamente y en la actualidad hay 2 grandes revisiones, que uno es el metacódigo en ética y psicología y el otro es la Declaración Universal de los Derechos Universales en éticos y en psicología. Por tanto, son 2 documentos. La razón de esto tiene que ver con un asunto bastante curioso, es decir, en realidad todo proviene de las tradiciones inglesas, y las tradiciones inglesas del Reino Unido pusieron en marcha diferenciar la ética de la moral. Eso se trasladó a Estados Unidos y después se trasladó a España y aquí ha tenido influencia.
Cosa curiosa, porque en realidad en los países no anglicanos ese tema no casadaba. Es decir, las academias que existen en España, en las sociedades científicas que se crearon en Italia, en la misma época que las británicas, siempre han evitado hacer códigos deontológicos. ¿Por qué? Porque había un problema de fondo, y es que en los entornos católicos la autoridad moral tiene que ver con el Vaticano en gran medida, mientras que en los países anglicanos la autoridad moral era el rey y la reina en la medida en que preside, y por tanto las sociedades científicas intentaron. Mientras que aquí en los países católicos se ha evitado eso, porque ya hubo problemas cuando las asociaciones y sociedades científicas quisieron meterse en estos terrenos y ya les pusieron firme en determinados entornos. Bien, en sus trabajos hubo algo que me llamó poderosamente la atención, la verdad. Me hizo pensar y reflexionar sobre algo en lo que yo personalmente no había caído, ¿no? Y es la diferencia entre una ética que usted llama descriptiva y otro tipo de ética que usted llama prescriptiva. Yo creo que esta distinción es importante, es, es fundante. Y me gustaría saber, primero, en qué consiste cada una de ellas, y segundo, qué diferencias tienen, sobre todo, con respecto a las consecuencias que producen cada una de ellas. Bien, para entender la distinción entre éticas descriptivas y éticas prescriptivas, hay que captar cuáles son los orígenes de lo que llamamos los códigos éticos. En la tradición judeocristiana y en la tradición de la filosofía occidental, que ha estado demasiado solapada con la tradición judeocristiana, se parte de la metáfora de los 10 mandamientos y por tanto es a priori cuando se establece unos códigos, unas leyes que son de obligado cumplimiento y se llaman mandamientos. A partir de ahí, en toda esa tradición, se ha ido enfatizando que la ética es a priorística y a priori se puede establecer qué está bien y qué está mal. Y en esa línea hemos crecido la cultura occidental en gran medida por las filtraciones que ha habido desde la cultura griega, donde los propios Aristóteles no estaba en esa línea, pero se ha filtrado por las mezclas que se hizo posteriores entre judeocristianismo y platonismo o aristotelismo. Pero la línea, de hecho Aristóteles habla que la ética es la educación del carácter y es el resultado de la educación del carácter y la autoridad máxima es uno mismo. El planteamiento distinto es el de la India, donde surgió el concepto de karma. Y el concepto de karma es las consecuencias de tus acciones. A partir de ahí empezó, y el budismo pasa otro tanto, es decir, las consecuencias de tus acciones van a determinar en qué medida tú eres responsable de los perjuicios que puedas causar o de los beneficios que puedas generar. Y por tanto es a posteriori en lo cual a ti te valoran si tus actuaciones fueron positivas o negativas y aquí venimos a muchas variantes que ahí están. El segundo aspecto es, ya dentro de la filosofía occidental, hay un grupo poco conocido en España, pero que tiene fuerte calado en Estados Unidos, que es lo que se llama la filosofía pragmática o el pensamiento pragmático, del cual en concreto 2 psicólogos, John Dewey de un lado y William James de otro, fueron parte muy activa. Lo que plantea el pragmatismo tiene que ver con que las teorías, los modelos se validan por los problemas que soluciona. De hecho, ha sido esta la secuela de que psicología se distanciara de filosofía, de manera que nosotros procuramos siempre validar las teorías, los modelos, buscando datos que así lo confirmen. Entonces, una de las consecuencias de eso es justamente que, por tanto, es por las consecuencias de la intervención psicológica que se puede valorar si hay o no hay secuelas positivas o negativas. Y entonces aquí es donde entramos en un conflicto, porque si bien tanto William James como John Dewey establecieron esta línea de abordamiento y la clave está en juicios de valores sobre las consecuencias de la actuación psicológica, los comités deontológicos que se crearon en Inglaterra y después en la APA tuvieron otro planteamiento, que es el planteamiento judeocristiano de origen, en el cual a priori, y de ahí se crearon unos comités deontológicos que siguen planteando visiones a priorísticas. Y es una extraña
contradicción que tenemos dentro de la profesión, porque ambas tradiciones tienen vigencia, pero una es la que está insistiendo en los modelos prescriptivos y la otra en los modelos descriptivos. Después también hay en psicología Kohlberg, que hizo los estudios sobre moralidad, y justamente todos los aportes de él son descriptivos. Y lo que está es en la línea de que la ética es un planteamiento descriptivo de sugerencias de cómo se conviene actuar. Y, por tanto, otro elemento que hubo en una asociación afín a la psicología del trabajo, pero distinta, es la Asociación de Training and Development. Esto quiere decir de formación y desarrollo. En los años 70 ellos quisieron definir unos códigos deontológicos de los formadores de personal y los que se dedican a dar sobre todo cursos. Y desde el principio se quedó que era un planteamiento puramente descriptivo, porque en definitiva el formador tiene que estar atendiendo a su clientela y evitando problemas con su clientela. De ahí hicieron unas encuestas justamente en un congreso internacional que tuvieron, y a partir de ahí identificaron aquellas conductas que podrían ser consideradas poco honestas o poco éticas en el tratamiento con los formandos y en el tipo de enfoques que se dan en la formación. Y de ahí generaron un código que siempre es descriptivo, no hay ningún comité deontológico que diga qué está bien y qué está mal, sino que es el profesional viendo esos temas, y si hay quejas por parte de los formandos, por parte de los estudiantes, tiene que analizarlo y buscar modos de resolver los problemas creados o resolver las quejas planteadas. Con lo cual, el análisis es cómo resolver las quejas y no cómo sancionar. Al hilo de lo que usted acaba de señalar, a mí no me queda más remedio que plantearme entonces, bueno, en definitiva, la psicología ha ido desarrollando códigos deontológicos, que bueno, están publicados y cualquiera puede, en fin, tener acceso a ellos, ¿verdad? Yo lo que me pregunto es, ¿estos códigos deontológicos qué relación tienen con la ética? ¿Representan la ética? ¿Recogen la ética descriptiva? ¿Recogen la ética descriptiva? ¿Cómo podemos enfocar el desarrollo y la aplicación de estos códigos? De hecho, lo que está ocurriendo la tendencia es la siguiente. Frente a la existencia de códigos clásicos, y por tanto el que tiene el Colegio de Psicólogos es un código clásico, en la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos lo que se creó fue el Metacode, que es un metacódigo que lo que hace es dar unas instrucciones, unas líneas, unas guidelines, unas líneas de orientación sobre cómo actuar. Y de ahí se derivó un libro interpretando situaciones, que está publicado en inglés, no está traducido al español, interpretando situaciones para que el profesional tenga unas orientaciones. Es decir, la tendencia en psicología, al menos en la psicología europea, es más bien hacia las guidelines, hacia las guías de orientación, para que en la práctica profesional analice situaciones que suelen ser delicadas y que habría que tenerlos en cuenta. La diferencia entre el enfoque es que en este tipo de enfoques el comité deontológico es secundario. La prioridad es que el profesional sea consciente de que está jugando o está interactuando con situaciones delicadas que tiene que considerar. Y ese libro en concreto lo que hace es trabajar esa temática con ejemplos concretos cogidos de distintos ámbitos de intervención profesional. Pero es porque el metacódigo es en la línea más bien descriptiva. Y lo mismo pasa con la Declaración de los Principios Universales en la ética de los psicólogos, en la medida en que la Unión Internacional de Psicología Científica que mencionó y la Asociación Internacional de Psicología Aplicada también han apoyado esa Declaración Universal, están disponibles en las web y automáticamente siguen también el modelo descriptivo, porque se basa en juicios de valor y valores a tener en cuenta a la hora de trabajar con los clientes. Pero, por tanto, entramos en la óptica de los valores. Lo interesante de esa temática de los valores es un tema que concierne a la psicología,
porque en la psicología los temas de los valores, en la psicología de índole conductual cognitivo, apenas se han sido trabajados a fondo, mientras que en la psicología fenomenológica el tema de los valores ha sido desde los orígenes un elemento clave. Y durante las últimas décadas la psicología fenomenológica en España ha estado más bien puesta entre paréntesis, pero la psicología fenomenológica insiste mucho en los valores como elemento clave para entender la vida humana, el funcionamiento, la naturaleza y demás. Claro, entonces, bueno, esta última afirmación que usted hace, esa contraposición entre esas dos, en fin, tendencias de la psicología o escuelas, me lleva a mí a plantearme un poco la pregunta cronológica a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, ¿se perciben tendencias o evolución de tendencias en la elaboración y aplicación de los códigos deontológicos, o esto es algo que ya está cristalizado, consolidado y estabilizado? La existencia de tendencias se puede detectar por un hecho objetivo. Cada vez que estoy en un congreso internacional de psicología o de psicología aplicada y me paso por los stands de las librerías internacionales que están allí presentes, siempre me encuentro con que Oxford University Press, por ejemplo, o Psychology Press o cualquiera de las editoriales internacionales, casi todas ellas han sacado un nuevo volumen de ética, lo cual quiere decir que durante los últimos 5 a 7 años en el mundo anglosajón ha habido un gran interés por generar este tipo de libros, cosas que en España es raro. Sí, y dado que usted no solo es psicólogo, sino que además su campo, digamos, de más cercano, profesional, de investigación y, en fin, y de actividad aplicada es el ámbito de la psicología del trabajo, ¿por qué no nos cuenta algo de cómo se aplican estos códigos deontológicos o qué repercusión tienen en la psicología del trabajo? Vamos a ver, aquí hay un doble tema. Primera perspectiva. ¿Qué ocurre con la psicología del trabajo en España en lo que concierne a los códigos deontológicos? Ocurren dos cosas. Una, curiosamente, es rarísimo que haya un psicólogo de trabajo en los comités deontológicos. Y es rarísimo que haya también un miembro de psicología social en los comités deontológicos. Los comités deontológicos fundamentalmente están patrocinados o dirigidos o mantenidos por psicólogos clínicos o con psicólogos experimentales, que son los que tienen, y además suelen tener una peculiaridad, y es que, claro, su preocupación es bastante ligado a n igual a 1, lo que ocurre en la relación 1 a 1, y por tanto en esa línea intentan plantear cosas y se dedican a hacer esa especie de revisiones, juicios con sentencias y demás con cierta regularidad. Y de vez en cuando hacen disponible algunos catálogos de los casos tratados. ¿Qué ocurre? La contrapartida es que el número de casos que tengan que ver con psicología del trabajo es mínimo. A veces es 1% por haber una aproximación. Y casi lo mismo pasa en psicología social. ¿Eso qué implica? Que los casos, la gente que tiene problemas y está en discrepancia con lo que le ha hecho una consultora o un gabinete de selección, lo que hace es ir a los tribunales. Porque dice, los temas se resuelven en tribunales. Esto tiene una enorme ventaja, porque de hecho aquí entramos en la situación problemática y al mismo tiempo definitiva. Cada vez que un asunto entra en tribunales, los jueces en sentencias suelen decir que los aspectos éticos quedan aparte porque prevalece la ley. Y hemos tenido, por ejemplo, sentencias importantes, por ejemplo, del Tribunal Supremo hace 2 años en relación con un asunto con Zapatero, en la cual el Tribunal Supremo tenía la autoridad para hacer, aunque éticamente no entramos en ello. ¿Por qué? Porque cuando hay tribunales supremos o tribunales que determinan tal, es la sentencia la que define y la ética es un tema privado. Y con eso ha habido muchas sentencias. Por tanto, tenemos los datos es que normalmente la gente que tiene quejas va a quejarse a los tribunales y se resuelve, porque es donde definitivamente ocurre. El segundo aspecto tiene que ver con otro conflicto, y es
¿quién es el que define estándares éticos? Si es el colegio profesional para la práctica individual o es los códigos éticos que están en vigor, en principio, en determinadas instituciones, llamémosles públicas. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí estaríamos en un planteamiento extraño y que a menudo ha sido conflictivo, y en la APA y en la APA ha habido siempre problemas. Es decir, ¿en qué medida la actuación de los psicólogos que estaban en Abu Ghraib tenía que seguir los códigos del colegio de la American Psychological Association o estaban ligados a los códigos? Eso ha llevado a confrontaciones, hasta confrontaciones en la cual, cuando la APA quiso tomar decisiones, los psicólogos del ejército dijeron: nosotros tenemos unos códigos que tenemos que ser fieles a ellos, y entramos en conflicto habitualmente. Lo mismo pasa en determinados temas. ¿En qué medida en un tema de hospital, en temas, por ejemplo, de muerte digna, prevalecen qué? Entonces, si los códigos deontológicos implican que una persona ha escrito, ha firmado y está registrado en la Comunidad de Madrid o en la Asociación por una Muerte Digna unas voluntades, prevalecen esos criterios, y por tanto la ética tiene que ver con que eso está registrado y hay testigos, y automáticamente cualquier otro tipo de planteamientos éticos de códigos particulares quedan entre paréntesis. Otra línea que hemos tenido, y eso ha sido objeto de conflicto en el comité en el que yo estoy, es que los psicólogos del trabajo nos hemos esforzado y lo hemos conseguido en crear lo que llamamos una ISO. Una ISO es un estándar internacional sobre buenas prácticas de psicología. Eso implicó crear una ISO. Aquí estuvo por parte de España, el que representaba máximo era Pepe Muñiz, experto en temas de evaluación. Y la ISO, estaban representantes de la Asociación Americana, de la Española, de la Británica, de la Alemana, más organizaciones de empresa, porque era fijar unos estándares de buenas prácticas en la evaluación de personal. Eso trae como consecuencia que una vez que los ISO quedan declarados, y esa está ya, la versión inglesa se aprobó en diciembre de 2011 y la versión española está ya aprobada y que era publicada en el BOE en el 2013, o principios del 14, automáticamente quiere decir que los códigos deontológicos quedan aparte, porque estamos hablando de buenas prácticas acordadas. Y por tanto estamos hablando de los estándares en evaluación de personas. Muchas gracias. Bueno, ya vamos finalizando, y ya de manera muy breve lo que sería la pregunta de la calle, y es, bueno, el psicólogo profesional, digamos el de a pie, el que tiene su clínica o está trabajando en una pequeña unidad o es asesor de un juzgado o, en fin, ¿me entiende, no? La persona que está realmente trabajando en la calle, ¿qué conocimiento tiene de todas estas cuestiones que estamos hablando aquí, que son, por lo que estamos viendo, enormemente complejas? Bien, el elemento clave es otro, es decir, revisemos los planes de estudios de las facultades de psicología, y la gran mayoría no tiene una unidad específicamente dedicada a ello. En los países anglos se sacan manuales de analizar casos para que los estudiantes, y por tanto lo mismo ocurre con las especialidades de psicología del trabajo, que es la que yo me manejo, normalmente no hay ninguna asignatura, ningún seminario regular. Por tanto, el grado de conocimiento es que en algunas asignaturas, sobre todo cuando se toca la asignatura de ética, en términos genéricos, el profesor de la asignatura tocará en algún momento de las clases esto. Pero no hay de modo sistemático una asignatura ni un seminario que se ocupe de estos asuntos de modo regular. Y lo mismo ocurre cuando tenemos escuelas de verano, cuando tenemos actividades. Hay pocas actividades, congresos, la parte ética es muy escasa. A veces hay una mesa dedicada a estas cosas. Por tanto, el grado de formación sobre estos aspectos en España es bastante bajo comparado con... Pero eso es también por lo que decía al principio, es decir, en el tema de España todos los temas éticos se han considerado un tema muy al margen, evitar conflictos con temas eclesiásticos y poco más. Y de hecho lo tenemos ahora mismo, que es un tema grave en la medida en que buena parte de los casos más famosos son gente que tiene unas denominaciones religiosas muy claras, pero su comportamiento ético deja mucho que desear. De acuerdo. Bueno, y ya la pregunta final, profesor Prieto, ¿qué podemos recomendar a nuestros oyentes como ampliación
de estos conocimientos? Ahí hay un libro que está disponible gratuitamente en la web de la Fundación BBVA, en concreto, que es un libro que se titula Ética Empresarial y hay la versión en inglés Business Ethics, que fue un simposio que organizó la Fundación y trajo a una cincuentena de expertos de todo el mundo. Curiosamente, en el libro ninguna contribuyente español, y se dedica, sí, forma parte de cuando dice, pues, y son más de 500 páginas, o sea que pudo haber espacio para alguno. Pero ahí es donde se encuentra cuál es el estado de la situación, de las discusiones sobre estos temas en el mundo de la ética empresarial. También hay que tener en cuenta lo que hay detrás. Y les explico porque conozco un poco el problema. El tema es que cada vez que ha habido crisis económicas, la de esta y la de los anteriores, las .com de las informáticas, una manera de capear el temporal ha sido que las empresas, llamémosles bancos, organizan un simposio sobre temas éticos y normalmente con eso se publican cosas y en principio se ha capeado diciendo los bancos están interesados en los temas éticos y se publica algunos libros y a partir de ahí. Otro concepto que sí se ha derivado es la responsabilidad social corporativa. Ese concepto sí que tiene cierta raigambre en la medida en que dentro de algunas empresas este tema de la responsabilidad social corporativa se ha empezado a discutir, pero entonces cuando se está en este planteamiento no es ética, es responsabilidad, que es el viejo concepto de Aristóteles que encajaba que la ética no es ni más ni menos que el sentido de la responsabilidad de tus actos, sin ningún tipo de planteamientos a priorísticos. Entonces, en eso los grupos de trabajo de responsabilidad social corporativa han generado actividades regulares en las empresas, 1 o 2 veces al año se reúnen y a partir de ahí están logrando tener cierta incidencia en muchas cosas que hasta ahora no estaban presentes. De acuerdo, pues muchas gracias, profesor Prieto, y esperamos volver a tenerle por aquí a no mucho tardar. Muchas gracias, profesor Morales.